la de esta. Ya le sales aquí a la hermana Yola. ¿Ya? Se escucha ahí, ¿verdad? Para que se empape de la palabra. Amén. Sí, el día de hoy tenemos la fortuna, ¿verdad?, de que la palabra de Dios puede llegar a muchas personas a través de las redes sociales. Mira, hermano, las redes sociales no son tan malas. No son tan malas. Aquí lo malo es el uso que luego se les da, ¿verdad? Porque se les puede dar un buen uso. Amén. Entonces, vamos a entrar en lo que es la administración de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para que sea Dios quien hable con poder, para que sea Dios quien hable con autoridad en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos las gracias en esta tarde, bendito Dios Todopoderoso, porque nos permitiste alabar, glorificar tu nombre, porque nos diste la oportunidad de cantar, Señor, alabanzas. Amado Dios Todopoderoso, en esta hora nos permitiste gozarnos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que seas tú quien ministre, Señor, esta palabra de vida que va a ser impartida, Señor, a fin de que tu plan, tu propósito se siga cumpliendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Amén. ¿Tú te has preguntado alguna vez, hermano, por qué se predica el Evangelio? ¿Cuál era el propósito? Porque si te das cuenta, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía Juan el Bautista? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Predicaba, ¿verdad? Anunciaba la venida de Jesús. Decía, el reino de los cielos se aproxima. ¿Sí? Arrepiéntanse. Bautícense, conviértanse en el Evangelio, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo también predicaba el Evangelio, ¿sí? Pero ¿con qué finalidad? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de la predicación? ¿Y qué resultado tiene? Sobre todo, porque la predicación del Evangelio tiene un propósito y tiene un resultado. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? ¿Qué finalidad tiene la predicación del Evangelio? ¿Sí? Mira, dice Mateo capítulo 24, versículo 13 y 14. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. La predicación del Evangelio tiene un propósito. Entonces, Mateo 24, ¿verdad? Mateo 24, dice la palabra de Dios, versículo 13, mas el que persevere, ¿hasta dónde? ¿Qué es perseverar? Ser insistente, perseverar, mas el que persevere hasta el fin, ¿verdad que no dice a medio camino? ¿Verdad que no dice dos, tres cuadras? El que persevere 2, 3 cuadras, el que persevere medio año, 3 años, 5 años, no, mas el que persevere hasta el fin, y ahí está la recompensa, será salvo, y será, fíjate bien, predicado este evangelio del reino. ¿Cuál evangelio será predicado? El evangelio del reino. ¿Verdad que no dice que el evangelio de Pablo? ¿Verdad que no dice de Juan?
el evangelio, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero habla de una predicación del evangelio del reino, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de que el evangelio del reino, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se predique en todo el mundo? ¿Sí? Es importante, hermano, que nosotros no debemos de pasar por alto, ¿sí?, el propósito por el cual se predica el evangelio. Es algo que hoy en la actualidad se está pasando por alto en las iglesias. En nuestra vida no sabemos a veces cuál es la finalidad, ¿sí? Muchas de las veces nos dicen que la predicación del evangelio es para que seas salvo, ¿sí? Para que la persona sea salva, para que la persona a la cual se le predica el evangelio, ¿sí?, sea trasladado de las tinieblas a la luz. Sí, es verdad. Tenemos el saber, ¿verdad?, de que se predica el evangelio para ganar almas para el Señor. Tú pregúntale a alguien, ¿por qué predicas el evangelio? Y te va a decir: para ganar almas. Para ganar almas para el Señor, ¿sí? Pero se está pasando por alto algo importante. ¿Por qué se predica el evangelio? El Nuevo Testamento, hermano, nos da una ¿cómo se dice? Una vista, un panorama diferente a lo que muchos creemos. Se predica el evangelio para ganar almas. Se predica el evangelio para que la gente sea bendecida, para que la gente sea salva. Sí, hasta cierto punto sí. Pero si tú te das cuenta, Mateo capítulo 14 dice que el evangelio del reino será predicado para testimonio, primeramente para testimonio. ¿Testimonio de quién? Pues de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se tiene que predicar, ¿sí?, para que se cumpla la escritura, y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces, hay algo bien importante, hermano. Cuando el Señor Jesucristo predicaba el evangelio, siempre Él hablaba, ¿sí?, del reino. Y si tú te das cuenta, Juan también lo habla, dice: y será predicado este evangelio del reino. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es igual al reino de Dios. Él es el reino de Dios. Él es la justicia de Dios. Él es la vida. Él es el Salvador, ¿sí? Él es el Redentor, Él es el juez, Él es el sacerdote. Él lo es todo, ¿sí? Pero él cuando ministraba, hablaba del reino de Dios y le decía a la gente algo bien importante. Porque el día de hoy se predica el evangelio: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero fíjate la diferencia, como Jesús decía. Fíjate bien. Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesús le decía a la gente que se arrepintiera por causa del mismo reino. Arrepiéntete por causa del reino. No te arrepientas porque ya tocaste fondo y ya sentiste la soga hasta el cuello. Arrepiéntete por causa del reino. Les decía, Mateo 4:17, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan decía:
arrepiéntanse y conviértanse en el Evangelio, sí, bautícense. Pero antes decía, el reino de los cielos se aproxima. Entonces te das cuenta que él estaba preparando, por así decirlo, el terreno para que cuando llegara el reino de los cielos estuviera la tierra lista, la cual nos representa a nosotros. Amén. Entonces Juan decía, el reino de los cielos se aproxima. Y nuestro Señor Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado, es decir, está aquí. Amén. Está presente en la tierra. La palabra arrepentíos, ¿qué significará esta palabra? Porque muchas de las veces, cuando nos acercamos, hermanos, a ministrar la palabra a alguien, el Evangelio, ¿qué le decimos? Arrepiéntete de tus pecados, porque si no te vas a ir al infierno. Va a venir el chanclotas y te va a llevar. ¿Sí? Pero, ¿qué significa la palabra arrepentirse? Tiene un significado profundo. Y entonces le decimos a aquella persona, mira, arrepiéntete de la vida que has llevado. No, pues sí, ya me arrepentí. Lo vuelves a ver días después, sí, ya me arrepentí. Sí, le dije a Diosito, me arrepiento. Pero, ¿será que la Escritura nos dice que nos tenemos que arrepentir de palabra? ¿Verdad que no? Jesús decía, arrepentíos. Esta palabra arrepentíos, hermano, es una palabra griega, ¿sí? Que significa, fíjate el significado de esta palabra, cambiar de modo de pensar. Eso es arrepentirse, cambiar de modo de pensar. Y por ende, por siguiente, si tú cambias tu modo de pensar, vas a cambiar tu modo de hablar, vas a cambiar tu modo de actuar, vas a cambiar tu modo de dirigirte, de hacer las cosas, vas a cambiar tu modo de ser. ¿Sí? Porque todo empieza a ir aquí, en los pensamientos. ¿De qué manera Satanás en el huerto del Edén conversó con Eva? En el pensamiento. Él no era que la serpiente estuviera parada, ¿verdad? O ahí sentada acá en un árbol hablando con Eva. No, Satanás se introdujo, ¿sí? A través de un pensamiento. Y serpiente solamente es un título que se le da a Satanás. Pero en realidad la Biblia no lo dice, pero es que Satanás, a través de un pensamiento, ¿sí? Sembró la semilla, ¿sí? Y esa semilla germinó y dio fruto. Y después ellos llevan a cabo el comer de ese árbol. Entonces, arrepentirse es una palabra griega que significa cambiar de modo de pensar. Arrepentirse es tener un cambio, ¿sí? Un cambio de manera que yo sienta un pesar, de manera que yo sienta tristeza por mi pasado. Y no porque me rompieron el corazón, no, que yo sienta tristeza porque todo lo que yo hacía antes de venir a Cristo, antes de venir al Evangelio, ¿sí? Me provocaba dolor, me provocaba sufrimiento, angustia, ¿sí? Porque yo vivía una vida desenfrenada. Ahora, fíjate bien, arrepentirse ante Dios no solamente es en cuanto a nuestros pecados, ¿sí? No solamente es en cuanto a los errores, porque hemos cometido errores, hermano.
Quizás a lo mejor no soy una persona que llevo una vida desenfrenada, ¿verdad? Soy un hombre de casa, soy un hombre de trabajo, pero vivo en el error. Porque soy un error. Mi condición, una condición caída, una condición de muerte. Amén. Entonces, el arrepentirse no es solamente de pecados y de los errores, ¿sí? El arrepentirse también tiene que ver con el mundo, tiene que ver con un mundo corrupto. El mundo está corrompido. Tenemos que entender que el mundo está gobernado por Satanás. Ay, qué padre los castillos, mira las lucecitas, ay, mira qué bonito el 14 de febrero. Prácticas, paganismo, ¿sí? Fíjate lo que dice Lucas, a ver si es cierto, Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que la Escritura nos enseña, hermano. Para los que no creen, ¿verdad, hermana? Jesús lleno del Espíritu Santo, versículo 1 en adelante. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La primera tentación de Jesús. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo en un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Sí? Le mostró los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: ahí te daré, a ti te daré toda esta potestad, es decir, el poder de gobernar los reinos. A ti te daré esta potestad y la gloria de ellos. Pero fíjate lo que dijo Satanás, hermano. Dice: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Te das cuenta que cuando el hombre, fíjate bien, cuando Dios forma al hombre a su imagen y a semejanza, le dijo que tenía que señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre todo animal? Señorear era que él iba a ejercer el gobierno, iba a ejercer poder sobre todo, el poderío, ¿verdad? Pero cuando el hombre desobedece a Dios y come del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, automáticamente ese derecho que le correspondía, ese derecho legal que le correspondía al hombre, se le delegó a Satanás. Y por eso le dice Satanás a Jesús: porque a mí se me ha dado el poder de gobernar el mundo. Yo hago lo que quiero en este mundo, y a quien yo quiero, yo le doy poder, yo le doy gobierno. ¿A quién? A quien yo quiero, pero dice: si te postrares ante mí. ¿Sí te das cuenta, hermano? Entonces, arrepentirse, hermano, precisamente es no participar de las cosas corruptas de este mundo, porque participar de ellas es participar de las tinieblas, ¿sí? Que el Halloween, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos este conocimiento, hermano? Porque la palabra arrepentirse abarca mucho. Y te mencionaba, no solamente es no, o sea, no es de que, Señor, Dios, yo me arrepiento, ¿sí? Pero no dejo mi vida. Entonces,
tenemos que arrepentirnos de que en algún momento nos olvidamos de Dios. Porque en algún momento de mi vida yo me olvidé de Dios. Yo sabía que existía un Dios. Iba a la iglesia, pero eso no significaba que yo no estuviera olvidado de Dios. Porque ir a la iglesia, hermano, sí, y participar de lo que se hace, de la ceremonia, etcétera, no significa, hermano, que yo no tenga por allá esquinado a Dios o que yo lo tenga olvidado. ¿Sí? No quiere decir que por el hecho de que yo voy a la iglesia tengo a Dios en mi vida. Aquí es acción, aquí son hechos. Si voy a misa, ¿cómo tratas a tu prójimo? Si voy a misa, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a la gente? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere olvidarse de Dios. Y de eso nos tenemos que arrepentir. ¿Sí? En otras palabras, hermano, la palabra arrepentirse, que significa tener un cambio de mi mente, de mi manera de pensar, en otras palabras es volverme a Dios. Y cuando nosotros hablamos de volvernos a Dios, hermano, es que tenemos que borrón y cuenta nueva. Volverme a Dios, hermano, es que yo tengo que enseñarme, tengo que estar dispuesto, tengo que saber que necesito vivir una comunión con Dios. Amén. ¿Por qué es importante que yo me vuelva a Dios? Porque Dios tiene un propósito desde la eternidad. Es decir, que esto ha existido, ¿sí?, por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Y ese propósito, hermano, para que se pueda llevar a cabo en mi vida, porque es personal, ¿sí? Esto es personal. Para que ese propósito se pueda llevar a cabo en mi vida, yo tengo que volverme a Dios. ¿Sí? Y volverme a Dios, ¿qué significa? Que tengo que dejar mi vida. Tengo que dejar de vivir de la manera en que yo estoy acostumbrado a vivir. Tengo que dejar mis prácticas, tengo que dejar mis creencias, ¿sí? Tengo que dejar mi propia vida, tengo que estar dispuesto a renunciar a mí mismo, a mi propia vida, a todo aquello que a mí me causa placer, a todo aquello que a mí me causa un deseo. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Dice Mateo capítulo 16, versículo 13 y 18. Un día viniendo Jesús, ¿verdad? Venía caminando Jesús. Él venía caminando en la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero después dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, aquí en esta escritura, hermano, nosotros podemos ver que Pedro alcanzó a discernir, él reconoció que el Señor era el Cristo. ¿Sí? ¿Por qué se llamaba, por qué se le da este título al Señor Jesús? El Cristo, porque Él iba a ser crucificado, porque Él fue crucificado.
¿Sí? Si tú te das cuenta, antes de su muerte, antes de su crucifixión, Él era Jesús. Pero después de su crucifixión, Él era Jesucristo, porque había sido crucificado. Pero el verdadero nombre, ¿sí? El verdadero nombre es Emmanuel. Ese es el nombre que el ángel le dijo a la Virgen María, y lo llamarás por su nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Entonces, vemos que Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Así le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él fue designado el ungido de Dios, el Cristo. ¿Por qué? Porque Él era el ungido de Dios. Porque Él tenía la vida y la naturaleza de Dios, mas no la deidad. ¿Sí? Por eso se le da el título de el ungido. Y cuando nosotros decimos aquel hermano trae la unción, trae la doble unción del Espíritu Santo. No, hermano, la unción no es más que la vida y la naturaleza en el hombre. La vida y la naturaleza de Dios en el hombre. Eso es la unción. ¿Sí? Porque Dios deposita su vida y deposita su naturaleza en toda aquella persona que le recibe. Entonces, cuando Él deposita su vida y su naturaleza, por consiguiente eres el ungido de Dios, porque Él depositó. ¿Sí? Entonces, dicen unos hermanos: ay, mira, aquel hermano trae toda la unción del Señor. Yo sentía la unción en aquel lugar, yo sentía la unción. La unción es la vida que portamos. Entre más madurez vayas adquiriendo en tu vida espiritual, más ungido vas a ser. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, si tú te das cuenta, el Señor Jesús primero habla de una iglesia y después habla de un reino. Intercambia palabras, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesús hablaba predicaba? Porque Él ministraba el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el propósito de que Él ministrara el evangelio? ¿Sí? La predicación, hermano, del evangelio tiene como fin, ¿sí?, edificar un reino. La predicación del evangelio, hermano, no solamente te va a otorgar la salvación, ¿sí? La predicación del evangelio no te va a llevar al cielo. La predicación del evangelio, hermano, es para que la iglesia, la cual es el reino de Dios, la cual pertenece al reino de Dios, sea edificada, sea construido. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? No vamos a decir que nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor cuando Él predica el evangelio en todo el mundo? Está expandiendo su reino. Porque ese es el propósito. ¿Sí? El propósito de Dios es edificar o es construir un reino que tiene que ver con una esfera espiritual. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cuál es el reino de Satanás? Ese es su reino, porque Él reina, Él gobierna. Dice la Escritura: toda autoridad es delegada
dada por Dios en la tierra, toda autoridad Dios la pone, sí. Él en su voluntad permisiva, Él permite, pero ¿a quién le da Satanás el poder de gobernar? A quien Él quiere. ¿Quién pone a los presidentes? ¿El hombre? ¿Tus votos? No, hermano. Tenemos que entender que todo lo que sucede en este mundo se maneja primeramente en la esfera espiritual, para que después en la esfera física, sí, se lleve a cabo. Así es de que quien decide, hermano, quien tiene el control de este mundo, de este planeta Tierra, de todo lo que sucede, hermano, sí, quien ejecuta es Satanás. ¿Qué le dijo Dios ahí en el libro de Job a Satanás? ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra. Tengo que ver cómo se encuentra mi reino. Entonces, así como Él está edificando un reino, Dios está edificando un reino. El reino de Dios, el reino de las tinieblas. A Satanás se le nombra en el libro de el príncipe de este siglo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa para que se edifique la iglesia? Dice Jesús le dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves. Habló de varias. Dos. Una fue usada en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, en el capítulo 2. Esa primer llave se le dio a los judíos. Y la segunda llave fue utilizada en la casa de Cornelio para los gentiles. Pero el día de hoy el Señor, hermano, a nosotros nos puede dar esa llave. Porque cada vez que tú vas y le predicas el evangelio a alguien que no conoce, a alguien que es religioso, ¿sí? Cuando tú vas y le predicas el evangelio, tú le estás abriendo la llave del reino de Dios para que esa persona sea introducida a ese reino. ¿Cómo somos introducidos a ese reino, hermanos? Por medio de Jesucristo. ¿Sí? Él dijo: yo soy el camino. Pero ¿el camino hacia dónde? Pues hacia el reino de Dios. Yo soy la verdad. ¿Sí? ¿Qué verdad? La realidad. Yo soy la realidad. ¿Sí? Dios hecho real por medio de Jesucristo al hombre. Por eso es la verdad. En otra traducción dice la realidad. Yo soy la realidad y yo soy la vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios, la vida divina de Dios, o la vida espiritual. Amén. Abrir el reino de Dios, hermano, es la manera de comenzar a edificar la iglesia. Y tenemos que entender, hermano, que ese es nuestro trabajo. Nuestro. Edificar la iglesia. ¿Qué decía Pablo? Yo como perito, arquitecto, ¿sí? Tengo que tener cuidado cómo estoy edificando, cómo estoy construyendo. Tengo que tener cuidado los materiales que yo estoy utilizando para construir la iglesia, para construir el reino de Dios. ¿Sí? Yo como perito arquitecto cuido de no edificar con heno, con hojarasca, ¿sí? O con madera. Yo como perito arquitecto tengo que tener cuidado y tengo que edificar la casa de Dios, el reino de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, con oro, con plata y con piedras preciosas.
Y muchas de las veces cuando llegan los hermanos a hablarte del Señor, muchas de las veces yo lo llegué a hacer, rechazamos. No, yo no me voy a cambiar de religión. ¿Sí? Así nací, así viviré y así me moriré. Y te das cuenta, hermano, que no rechazas a aquella persona. Estás rechazando la oportunidad de que tú seas introducido al reino de Dios. ¿Sí? Una oportunidad, hermano, que muchas personas, ¿sí?, que probablemente yacen en el infierno, allá en el lugar de tormento, quisieran, hermano, tener. Y a los otros que se les da la oportunidad, hermano, rechazar. Pensamos a veces, ay, estoy rechazando a la persona. No, hermano, rechazas la oportunidad que Dios te da. Gracias a Dios, hermano, porque en algún momento de nuestras vidas nos hizo entender y nosotros aceptamos ese regalo. Ese es un regalo, hermano, que no merecíamos, que no merecemos, pero la gracia, la misericordia de Dios nos lo da, ¿sí? Cuando andábamos allá, todos revolcados, todos sucios, todos golpeados, todos malolientes, ¿sí? Y llega el Señor en su misericordia y nos abre la puerta para entrar al reino de los cielos. La parábola del hijo pródigo tiene una enseñanza bien tremenda. Porque ese hijo pródigo, hermano, cuando regresa, ¿sí?, ese hijo pródigo era yo. Ese hijo pródigo eras tú. Y si tú te das cuenta, en algún momento él regresó a su reino. Su papá era un rey. Y él regresó a su reino, a donde pertenecía. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano, que tú seas introducido. El Señor no te quiere llevar al cielo, hermano. El Señor quiere introducirte al reino de Dios. Eso es algo que sucede en la esfera espiritual cuando tú recibes a Jesucristo, cuando tú aceptas el Evangelio. Por eso dice la Escritura, todo aquel, ¿cómo dice? A ver, espérame, dice que todo aquel que acepta el Evangelio, ¿sí?, ya ha sido salvo. Todo el que cree y lo acepta ya ha sido salvo, pero el que lo rechaza ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Entonces, el yo no aceptar la palabra de Dios, el yo no aceptar el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino de los cielos, el yo no aceptarlo es estar por así decirlo, yo mismo me estoy introduciendo, ¿verdad?, a una condenación. Dios no quiere, hermano, que nosotros aceptemos otra cosa que no sea su Evangelio. ¿En qué me tengo que apoyar? En el Evangelio. ¿A qué le tengo que creer? Al Evangelio. Al hombre no, hermano, al Evangelio. Por eso es importante leer la Escritura. Por eso es importante, ¿verdad?, dice el hermano Rodo, empaparnos de la Escritura. ¿Sí? La iglesia es la expresión del reino de Dios. Así como Cristo era la imagen de Dios, dice Colosenses 1, ¿verdad? 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Así como Cristo es la imagen del Dios invisible, la iglesia es la expresión del reino. Amén. Entonces, la predicación del Evangelio se tiene que llevar a cabo para que el reino de Dios se establezca. Ese es el propósito.
dice el Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino. ¿Verdad que no dice llévame a tu reino allá al cielo, allá con los angelitos? No, venga. Tiene que venir Cristo a tu vida como el reino de Dios. Tiene que llegar la administración, tiene que llegar la predicación del Evangelio a tu vida, porque eso es lo que te va a introducir al reino de Dios. Y una vez que somos introducidos a este reino, tenemos que saber cómo debemos de vivir. En el reino de los cielos, en el reino de Dios, no podemos vivir, hermano, conforme al mundo. ¿Sí lo estamos entendiendo? No podemos vivir de esa manera. Una vida entregada, una vida dedicada a Dios. En primer lugar, ¿sí? Una vida de obediencia. Una vida de sujeción. ¿Sujetarme a quién? Al Creador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El reino de los cielos, hermano, no es un reino como el que tú probablemente conoces o algún día has visto por ahí en los libros, en las caricaturas. El reino de Dios, hermano, es algo, sí, que se encuentra en un ámbito espiritual. El reino de Dios es algo espiritual, ¿sí? Y dentro de este reino es donde Dios ejerce su autoridad para lograr su propósito. Dios no ejerce su autoridad fuera de su reino, la ejerce dentro de su reino. ¿Sí? ¿Quién ejerce la autoridad en el mundo? Su autoridad. Porque a mí se me fue dada, ¿verdad? Que dijo Satanás. En el reino de Dios, en la esfera espiritual, ¿verdad? En el reino de Dios, Dios ejerce su autoridad. Mira, fuera del reino, Dios no puede ejercer autoridad sobre ti. El que la ejerce es el enemigo. Pero dentro del reino, el que ejerce autoridad sobre ti es Dios, ya no es Satanás. Por eso la importancia, lo que le dice Jesús a Nicodemo, es necesario, Juan capítulo 3, versículo 5, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas de las aguas y del Espíritu, porque el que no nace de las aguas y del Espíritu no podrá ver, no podrá entrar al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ir a Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 12, 17. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, vivir en el Espíritu. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ese es el reino del enemigo, hermano. Fiestas, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya sabemos, ¿verdad? Entonces, Pablo en esta escritura habla de la relación entre el reino de Dios y la vida de iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reino de Dios es la esfera en la cual Dios ejerce su autoridad a fin de expresarse, a fin de que Él se manifieste, a fin de que Él manifieste su gloria. ¿Dónde se va a manifestar la gloria de Dios en mi vida? ¿Dentro del reino o fuera del reino? Dentro del reino. ¿Verdad que un rey, verdad que el rey de Inglaterra no puede ir a reinar, a gobernar México? ¿Verdad que no? O el presidente de Estados Unidos, imagínate gobernando México. Entonces,
Dios gobierna en su reino, en donde se van a cumplir las promesas que están en la Escritura, fuera del reino o dentro del reino. ¿Dónde van a suceder milagros en mi vida? ¿Estando yo fuera del reino de Dios o estando dentro del reino? Entonces, ¿te das cuenta por qué la importancia busca primeramente el reino de Dios? ¿Y para qué tengo que buscar el reino de Dios? Para ser introducido. ¿Sí? ¿Para qué voy a buscar algo? Para ser introducido a Él, para ser introducido al reino de Dios. Amén. Dice que el reino de Dios, Romanos 14:17, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora aquí hay una palabra, justicia. La justicia, ¿qué denota? Cuando hablamos de justicia, ¿a qué se refiere? Algo que es recto, ¿sí? Algo que es apropiado, ¿sí? Todos los que vivimos o todos los que viven dentro del reino de Dios, hermano, deben de ser rectos en su vida, ¿sí? Todos los que viven dentro del reino de Dios, hermanos, deben de ser apropiados para con los demás. Deben de ser no personas buenas gentes, sino personas apropiadas para con las cosas de Dios. Amén. Debemos de ser rectos. Porque si yo no soy recto, hermano, ¿qué quiere decir? Si yo por ahí sigo todavía haciendo cosas indebidas, pues no estoy viviendo dentro del reino de Dios, ando en el mundo, ando allá en el mundial. Amén. Entonces, dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿sí? La paz, habla de paz también, ¿verdad? Es justicia, paz, ¿y qué más dice? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, la paz, ¿qué es la paz, hermano? La paz es el fruto o es el resultado de la justicia. ¿Sí? La paz es el fruto o es el resultado de la justicia. Amén. La paz, hermano, es una característica de la relación que las personas tienen con Dios. Es un fruto. Cuando tú siembras algo, hermano, un fruto tú vas a cosechar. Si siembras un mango, vas a cosechar mangos. ¿Sí? La paz, hermano, es el fruto, ¿sí?, de la justicia de Dios. La paz, hermano, es una característica que se le da a la persona que tiene una relación íntima con Dios. Si tú verdaderamente tienes una relación íntima con Dios, tú vas a tener paz en tu interior. Y así se esté viviendo el mundo, se te esté viniendo el mundo encima, tú vas a tener paz. Así se te vengan unos problemones, unos problemas pues grandototes, tú vas a tener paz. ¿Por qué? Porque tú verdaderamente vives una intimidad con Dios. Pero si no, hermano, va a venir una tempestad a nuestra vida y vienen entonces la desesperación, viene la angustia. ¿Te das cuenta entonces cómo el enemigo roba la paz? Amén. Entonces, por eso es importante ser justo, ser recto, ser apropiado para con los demás, ser apropiado para con las cosas de Dios. Es importante tener una relación con Dios, una relación pacífica y con los demás, porque eso te va a llevar a alcanzar la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual habla Gálatas capítulo 5. Amén. Entonces, por eso es importante ser justo, ser recto, ser apropiado para con los demás, ser apropiado para con las cosas de Dios. Es importante tener una relación con Dios, una relación pacífica y con los demás, porque eso te va a llevar a alcanzar la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual habla Gálatas capítulo 5. Amén.
¿En dónde vamos a tener gozo? En el Espíritu Santo. Ahí es donde hay gozo. Amén. ¿En dónde voy a tener gozo? Pues cuando estoy en la presencia de Dios. ¿En dónde voy a tener dominio propio? Estando en la presencia de Dios. Para cuando me haga enojar mi esposa, ya no le digo, mejor la escondo por acá atrás, hermana. ¿Cómo ves? Entonces, la Escritura nos habla de que tenemos que vivir una vida de iglesia. La vida de iglesia, hermano, es vivir el reino de Dios, o vivir conforme a este reino. Imagínate tú queriendo llegar a la casa de alguien, tu vecina, a hacer lo que quieras. ¿Verdad que no? Va a decir, oye, pues ¿qué pasó? Vete allá al centro y a ver, haz ahí lo que se te dé la gana. Entonces, no podemos venir al reino de Dios y vivir como queramos, hermano. Tenemos que ser rectos. Amén. Gloria a Dios. Es importante entonces, hermano, ser introducidos al reino de Dios. Y hermano, esto no tiene nada que ver con una religión. Esto no tiene nada que ver con una creencia o con una doctrina. Esto tiene que ver con Dios. Esto tiene que ver con Jesucristo. Esto tiene que ver con la palabra de Dios. Esto tiene que ver con la administración del Evangelio a tu vida. ¿Sí? Que vengan y te prediquen. Cuando estamos, ahorita ¿qué estamos haciendo, hermano? Estamos predicando el reino de Dios. Eso es lo que se está hablando. Estamos hablando el reino. Estamos haciendo conforme a la voluntad del rey, conforme al reino. Amén. Entonces, el reino, hermano, fíjate bien. Te decía que Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de las aguas y del Espíritu para que puedas entrar al reino de Dios. Entrar al reino de Dios es al presente, es ahorita, no cuando mueras, porque ir al cielo eso ya es algo futuro, pero entrar al reino de Dios es en vida. No necesitas morir para ser introducido al reino de Dios. Entonces, venga a nosotros tu reino. ¿Sí me explico? Estaba hablando de algo que iba a suceder. ¿Sí? Pero el día de hoy, nosotros ya no podemos decir, Padre, venga a nosotros tu reino, porque su reino ya vino a nosotros. Porque nosotros ya fuimos introducidos al reino de Dios. Entonces ahora, pues Señor, ayúdame a vivir mi vida, a caminar en mi diario vivir conforme a tu reino. ¿Sí? Dame la fortaleza, dame la sabiduría para poder caminar, para poder vivir conforme a tu reino. ¿Cuántos dicen amén? Ah, ya hace frío, hermano. Sí, se bajó la temperatura mucho, ¿no? Entonces, tres eventos para entrar al reino de Dios. Número 1, el primero, si creyeres de todo corazón que Jesucristo es Dios, serás salvo. ¿Sí? Número 2, si confesares con tu boca que Jesucristo es Dios y tu Salvador, porque con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Punto número 3, o el número, ¿sí, verdad? El punto número 3.
Si naces de nuevo de las aguas y del Espíritu, puedes entrar al reino de Dios. Esos son los 3 requisitos. Creer con tu corazón, confesar con tu boca y nacer de nuevo, nacer del Espíritu, para que puedas ser introducido al reino de Dios y dejes de pertenecer a este reino de las tinieblas. Entonces, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios por sus vidas también. Gracias a Dios porque nos habla, porque Él se manifiesta. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para finalizar este servicio, reconociendo que la gloria, la honra es para nuestro Señor, ¿verdad? Apóyenos, hermana, con una oración, hermana Mari, véngase a echarse una oración para despedirnos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos das, que nos brindas, Señor, de ser privilegiados, Señor, de poder saber, Señor, que tu bendita palabra es vida. Hoy hablaste a nuestras vidas, Señor, por medio del pastor Salinas, Padre. Y tenemos que entender que fuera de ti no se halla paz ni sosiego para el alma, Señor. Sabemos que cada segundo, bendito Padre, tenemos que depender de ti. Y también, Señor, saber que al ser dependientes de ti, Señor, también tenemos que cumplir tus estatutos, Señor. ¿Cómo? Como lo habló la palabra, Señor Jesús, dando testimonio de tu evangelio, Señor, para que la gente que nos mira por fuera, Señor, que más bien que está afuera y que nos mira, Señor, sepa, Señor, que no somos oidores, que más bien somos hacedores y que estamos en un camino de prueba, Señor, pero sabemos que no nos vas a dar más de lo que no podamos. Por ello, en esta hermosa noche, Señor, te damos gracias y te pido, Señor, que así como nosotros hemos sido privilegiados, Señor, de poder recibir esta hermosa palabra, Señor, permita, Señor, en tu tiempo, que más personas de aquí de Acámbaro puedan conocerlas, Padre, para que esas vendas ya sean quitadas, Señor, porque sabemos que tú no eres religión, más bien, Señor, tu evangelio es una relación continua cada segundo de nuestras vidas. Nos despedimos en esta hermosa noche, Señor, mas no de tu presencia, dándote gracias nuevamente, porque nunca dejaremos de estar agradecidos. Amén.